Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Hace 21 años, yo tenía 18 años de edad. Y todavía lo recuerdo muy bien como si fuera, como si tan solo hubiera pasado un día. Yo estaba cumpliendo uno de mis sueños con tan solo 18 años de edad. Me encontraba en Inglaterra jugando mi primer partido como profesional. Estaba jugando para el Manchester United. 18 años, una promesa en el fútbol. Recuerdo que todo era perfecto, el campo era tan suave como te puedas imaginar, recién cortado, recién regado, la gente coreando el nombre del equipo, el teatro de los sueños completamente lleno, coreando el nombre de cada uno de nosotros. Y tan solo recordarlo se me pone la piel de gallina. Tan solo 18 años, la futura promesa mexicana, jugando en Inglaterra para el Manchester United. Y también recuerdo vívidamente cómo mi papá, siendo inoportuno, me despierta de ese sueño que estaba soñando. Nada era real. Yo no jugaba para el Manchester United, tenía 18 años, pero tenía 2 piernas izquierdas, ni siquiera me seleccionaban para jugar la cáscara en las retas de la escuela. Nada de lo que había soñado, de lo que había imaginado era real. Y créanlo, me costó trabajo regresar a esa realidad. Había soñado con lo que siempre había querido. Y no sé si a ti te ha pasado, pero tienes sueños tan reales, sueños tan vívidos, que inclusive te pellizcas para ver si es que este sueño ya acabó. Sueñas cosas que siempre quisiste y te tienes que pellizcar para ver si esto es real, si esto sigue siendo un sueño. Estoy seguro que te ha pasado, que has tenido uno de esos sueños que tienen que llevarte a pellizcar y para darte cuenta si es real, si este sueño ya se ha acabado. Si eres como yo, una de esas preguntas que antes, cuando era más joven, me preguntaba, ¿y qué si todo es un sueño? ¿Y qué si todo es un sueño? ¿Quién me garantiza que lo que estoy viviendo es realidad? ¿Qué si todo es un sueño? Porque me pellizco y me duele, pero dentro del sueño, igual yo sentía ese césped tan suave. Yo escuchaba a las personas gritar el nombre del equipo.
¿Y qué si todo lo que estamos viviendo, todo el esfuerzo que estamos haciendo para alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas, todo lo que nosotros nos esforzamos, se va a quedar aquí? Y un día vamos a tener que despertar. Y un día vamos a despertar a la realidad. Y si nosotros, si cada uno de nosotros estuviera consciente que estamos en un sueño y que esto va a acabar y vamos a despertar, las decisiones que tomamos en nuestro día a día van a ser completamente diferentes. ¿Qué tanto nos esforzamos en determinadas cosas? ¿Qué tanto hacemos por esto o por aquello? Va a ser completamente diferente, porque sabemos que estamos en un sueño, porque sabemos que esto es temporal, porque sabemos que un día vamos a despertar. ¿Y qué si todo esto es un sueño? Llegamos al capítulo 12 de Romanos. En este capítulo es un parteaguas en la narrativa de Pablo. Nosotros nos acordamos que Pablo ha venido desarrollando el argumento. Somos justificados por fe. Y Pablo ha dedicado 12 capítulos a taladrarnos y a estar seguro que comprendamos esa idea. Somos justificados por fe. Capítulo 1, ¿te acuerdas? Pablo hablándonos de la ira de Dios en contra de la humanidad, del justo juicio de Dios. Nos hablaba de la condición de la humanidad. Todos somos condenados, todos merecemos la condenación y el justo juicio de Dios. Capítulo 3, Pablo nos ha dicho que no hay ningún justo, no hay nadie que busque a Dios. ¿Te acuerdas? Nos ha comentado cómo ha entrado el pecado al mundo a través de Adán, sin embargo a través de Cristo ha entrado la vida. Capítulo 5, Pablo nos ha dicho que somos justificados por la fe y ahora, si un día estábamos condenados, ahora somos justificados y nos presentamos y tenemos paz delante de Dios. Capítulo 6 nos ha dicho que estamos muertos al pecado, sin embargo estamos vivos en Cristo. Capítulo 7, ahora nosotros nos sometemos a la ley de Dios. Capítulo 8, tenemos vida mediante el Espíritu, nos habla de una gloria futura, nos habla de que somos más que vencedores. 12 capítulos de Pablo tratando de convencernos de esta realidad. Un día éramos condenados, merecíamos la muerte, habíamos atentado en contra de la santidad de Dios. Y Pablo pasa 12 capítulos para hacernos entender que ahora nuestra condición es completamente diferente. Ahora estamos justificados, tenemos paz con Dios, gloria futura, más que vencedores, el Espíritu está con nosotros. Obscuridad y luz, muerte y gloria, condenación, justificación. Y Pablo cierra sus argumentos en el capítulo 9 con la elección soberana de Dios. Somos elegidos. Ahora cada uno de nosotros que tiene justificación ha sido elegido con un amor incondicional. Ahora nosotros hemos sido separados y ahora podemos disfrutar de toda la bendición de Dios. Somos justificados porque Dios nos ha escogido de antemano. Cada uno de nosotros ha sido escogido, ha sido separado por Dios. Cada uno de nosotros es más que vencedor, tenemos al Espíritu. Hemos sido justificados. 12 capítulos que Pablo ha venido tratando de convencernos de esa realidad. Somos justificados. Cristo lo ha hecho. Tenemos paz con Dios. Y llegamos al capítulo 12, nuestra porción del día de hoy. Una vez que Pablo ha desarrollado esos argumentos a través de 12 capítulos, en el capítulo 12, Pablo, versículo 1, nos dice: por lo tanto, hermanos, por lo tanto, ya que en consecuencia, tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomando en cuenta la gracia de Dios, tomando en cuenta todo lo que les hemos venido diciendo, por lo tanto, tomando en cuenta la gracia de Dios, la misericordia de Dios, Pablo nos ha dado la razón y ahora nos va a llamar a la acción. Pablo ha pasado 12 capítulos. Pablo está poniendo el caballo
delante de la carroza. El caballo, el evangelio, la razón es lo que va a mover a la carroza. No es la carroza que va a mover al caballo. Pablo nos está diciendo que el evangelio, esta realidad de que hemos sido justificados por gracia, es lo que nos debería de mover. Por lo tanto, tomando en cuenta el evangelio, es lo que nos impulsa a la acción. De lo contrario sería moralismo. Si no hay razón, si simplemente Pablo nos está diciendo qué hacer, si Pablo nos está diciendo tienes que hacer esto, aquello y esto, ¿y por qué? Tú lo debes de hacer. Para que no piensen mal, para que sea moralmente correcto, para que la gente no te juzgue, para que la gente no te rechace. Moralismo, superficialidad. Pablo nos está diciendo y nos está diciendo cuál es la razón de la acción. El evangelio, la misericordia de Dios. Por lo tanto, tomando en cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio. Por lo tanto, tomando en cuenta todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cada uno de ustedes ahora es llamado en adoración a ofrecer su cuerpo como sacrificio. Y a partir de este momento, Pablo nos va a bombardear con 40 imperativos. En 12 capítulos, Pablo simplemente nos ha dicho 6 imperativos. En 12 capítulos, 6 imperativos. Y a partir de este momento, Pablo nos va a dar 20 imperativos en el capítulo 12, 20 imperativos en el capítulo 13, 40 imperativos. Tomando en cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros, ahora ustedes son llamados a ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y es interesante cómo Pablo les ruego, por favor. Fíjate cómo Pablo cuida sus palabras. Ofrezcan su cuerpo como sacrificio. ¿Por qué sacrificio? El sacrificio tiene una connotación de dolor. El sacrificio tiene una connotación de dejar algo por un bien mayor. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Les ruego que cada uno de ustedes ofrezca su cuerpo como sacrificio. No que se inmolen, sino que sea vivo, que sea santo, que sea agradable. Un sacrificio que sea agradable a Dios. Que refleje los atributos de Dios. Que sea conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo, ahora que les ha dicho lo que Dios ha hecho por ellos, Pablo les está diciendo, ahora ustedes ofrezcan su cuerpo como sacrificio santo y agradable a Dios. En otras palabras, aléjense de todo aquello que los aleja de una relación con Dios, de una intimidad con Dios. Aléjense de todo aquello que los distrae de vivir para la gloria de Dios. Porque Dios los ha salvado, porque Dios ha dado su vida, porque Dios se ha ofrecido como sacrificio. Ahora ustedes, en consecuencia, como fruto de, no para ganar la aceptación de Dios, no para ganar la justificación de Dios, sino en consecuencia, porque han sido justificados, porque Dios los ha amado, ahora ustedes aléjense de aquello que los distrae de una comunión con Dios. Y Pablo les está diciendo, pongan en orden sus prioridades. Pongan en orden sus prioridades y aléjense de todo aquello que los distrae de una relación con Dios, porque Dios los ha llevado de la condenación a la salvación. ¿Qué nos distrae de tener una relación profunda con Dios? ¿Qué tanto te está distrayendo tu trabajo, hermano? Para tener una relación íntima, profunda con Dios. Porque el trabajo es algo bueno y todos lo entendemos. Sin embargo, cuando cualquier cosa, trabajo, familia, dinero, hobby, cualquier cosa, lo pones en un lugar por encima de Dios, estás haciendo un ídolo. Algo que te está alejando de tu relación con Dios. Pero como es bueno, como es socialmente aceptable, como tengo que trabajar, como tengo que proveer,
No tiene nada no tiene nada de malo tener una pareja, no tiene nada de malo tener un hobby, no tiene nada de malo comprarme esto y aquello. Sin embargo, no nos damos cuenta que todas estas cosas nos pueden distraer o nos distraen de tener una relación profunda, íntima con Dios. Y Pablo les está diciendo, les ruego, por lo tanto, en consecuencia de lo que Dios ha hecho por ustedes, ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. El sacrificio no va a ser placentero, van a tener que dejar a un lado ciertas cosas, pero Pablo les está diciendo, tomen en cuenta lo que Dios ha hecho por ustedes. Dios ha dado su vida. Versiones como la Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas, las cuales son más fieles al original, dicen así: presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Escucha esto, y esto es lo que añaden, que es vuestro culto racional. ¿Entiendes? Que es vuestro culto racional. En otras palabras, es racional que ustedes ofrezcan su cuerpo vivo, santo y agradable a Dios, porque Dios los ha llevado de la condenación a la justificación. Es lógico, es de esperar. ¿Qué es vuestro culto racional? Es racional. Sería tonto no hacerlo. Sería irracional, sería ilógico. Una vez que nosotros entendemos lo que ha hecho Dios por nosotros seguir viviendo para nuestra propia gloria, para nuestra propia satisfacción, para nuestra propia comodidad. Y Pablo lo que les está diciendo es esto: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable, porque es racional, porque es lógico, porque Dios ha hecho todo esto por nosotros. ¿Qué tan lógicamente estamos viviendo? ¿Qué tan racionalmente estamos viviendo? ¿Cómo es que estamos tomando las decisiones diariamente? ¿Será que estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad por nuestra santidad? ¿O sinceramente la santidad la ponemos en segundo lugar? Lo que importa es una mejor casa, es un mejor trabajo, es más dinero, es una mejor relación. Y si cada una de estas cosas me aleja de una relación con Dios, solo Dios perdona, ¿no? Habrá tiempo para arrepentirnos. Pablo nos está llamando a ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Cuáles son las decisiones? ¿Cómo es que estás tomando las decisiones, hermano? ¿Cómo es que ves tu trabajo? ¿Como un medio para bendecir a los demás? ¿Como un medio para glorificar a Dios? ¿Cómo es que ves tu familia? ¿Cómo es que ves las relaciones? ¿Cómo es que ves la iglesia? ¿Cómo es que ves todo lo que te rodea? ¿Como un medio para poder glorificar y ofrecer tu cuerpo como sacrificio vivo? ¿O como un medio para poder estar más cómodo? ¿Poder tener más? ¿Poder construir más? Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, porque Cristo ofreció su cuerpo como sacrificio por su bien. ¿Qué tan racional, qué tan lógico estás viviendo? ¿Estás dispuesto a sacrificarte para poder agradar a Dios? ¿O será que estás más amoldado al mundo? ¿Será que escuchas más las promesas del mundo? Prosperidad, riqueza, comodidad. Y es por eso que Pablo en el versículo 2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Será que no estamos dispuestos a sacrificar nuestro cuerpo? ¿Será que no estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad porque estamos más amoldados a este mundo? Porque encontramos más atractivo este mundo que la gloria y la santidad de Dios.
Es por eso que Pablo nos dice, no se amolden a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La razón por la cual no estamos dispuestos a sacrificar nuestro cuerpo es porque estamos amoldados a este mundo. Es porque no tenemos una mente renovada y te preguntarás, bueno, ¿cómo es que renuevo mi mente? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, Pablo nos dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, escucha esto, contemplando la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la imagen de gloria en gloria. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres ser renovado? Contempla la gloria del Señor. Contempla lo que Dios ha hecho. Contempla lo que Dios es. Contempla el sacrificio de nuestro Señor, el cual te ha justificado y te ha presentado digno delante de Dios. Contempla. Porque si tu mente no está renovada, porque si estás amoldado a este mundo, va a ser imposible que ofrezcas voluntariamente tu cuerpo como sacrificio. Va a ser imposible que renuncies a lo que te ofrece este mundo. Porque quiero ser sincero, es mucho más atractivo lo que nos ofrece este mundo que vivir ofreciendo nuestro cuerpo como sacrificio. Es mucho más atractivo tener más dinero. Es mucho más atractivo tener más comodidad. Es mucho más atractivo vivir rodeado de placeres que vivir ofreciendo nuestro cuerpo como sacrificio. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra mente está moldada a este mundo. Porque nos encanta y nos fascina lo que nos ofrece este mundo. Porque no tenemos una mente renovada, no tenemos una mente transformada. De no ser que contemplemos, que seamos aplastados por la gloria de Dios, que seamos abrumados por la gracia de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros y sigue haciendo día a día a pesar de nosotros, que nosotros vamos a estar dispuestos a sacrificar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo y como un sacrificio agradable a Dios. En otras palabras, si no eres aplastado por la gracia de Dios, va a ser imposible que ofrezcas tu cuerpo como sacrificio. Solo contemplando lo que ha hecho Dios por nosotros, vamos a encontrar esa motivación. Esa es la razón de la acción. Esa es la razón del evangelio por lo cual nosotros vamos a poder ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio. Lo mismo que hizo Dios por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. A menos que no transformemos, que no sea transformada nuestra mente, no podremos servir. Y es lo que dice Pablo en el versículo 3. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Piense de sí mismo con moderación. Pablo nos está diciendo, ahora que han entendido la razón, les voy a dar las acciones. Los voy a mover cómo debería de vivir el cristiano una vez que ha entendido lo que Dios ha hecho por nosotros. Deben de sacrificar su cuerpo. Para que su cuerpo sea sacrificado voluntariamente, su mente debe ser renovada. Y una vez que su mente sea renovada, ustedes van a estar dispuestos a servir, a amar y a someterse. Y vamos a ver estos 3 puntos. Servir, versículo 3. Nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener. Piense de sí mismo con moderación. En otras palabras, sea humilde. No pienses que eres el todas mías. No pienses que puedes hacer todo tú solo. Sean humildes. Dense cuenta que necesitan de las demás personas. Necesitan de la comunidad. Versículo 5. También nosotros, siendo muchos, formados un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. No puedes solo. No pienses que puedes solo. Esta vida no se trata de estar solo. No puedes. Pablo nos está diciendo, sean humildes. Formen un solo cuerpo.
Cada miembro unidos a los demás. Versículo 6. Porque cada uno de nosotros tiene dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de la profecía, si es el del servicio, si es el de enseñar, si es el de animar, si es el de socorrer, si es el de la generosidad, si es el de dirigir. Enseñen, sirvan, sean generosos, animen, socorran, dirijan, sean compasivos. Háganlo con alegría. Una vez que has entendido lo que Dios ha hecho por ti, una vez que has entendido el sacrificio que Cristo ha hecho por ti, ahora Pablo los está llamando y nos está llamando a la comunidad, a vivir en comunidad, a vivir en servicio a los demás, porque un fruto de que tu mente sea renovada, un fruto de que no estés amoldado a este mundo, un fruto de haber comprendido lo que Dios ha hecho en tu vida, se ve reflejado en una vida en comunidad y una vida en servicio. Pregunta: ¿cómo es que tu vida se ve reflejada en el servicio hacia la iglesia y hacia los demás? ¿Cómo es que estás sirviendo a los demás? ¿Cómo es que estás sirviendo a la iglesia? Porque el servicio y la vida en comunidad, Pablo nos está diciendo, es un fruto de haber comprendido lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermano, si no estás formando parte de una comunidad, si no estás sirviendo a la comunidad, probablemente no has comprendido el sacrificio que Dios ha hecho por ti. Probablemente tu mente no ha sido renovada. Probablemente tu mente está más amoldada a este mundo. Probablemente tenemos 1, 2, 10 años en la iglesia y asistimos, pero nunca hemos servido y siempre nos quejamos. Es que la iglesia no es así, es que debería de haber más clases, es que no hay clases para esto, es que antes servían café, antes hasta tamales traían. ¿Cómo estamos sirviendo a los demás? ¿Cómo es que nuestra vida y la comprensión del evangelio se ve reflejada en el servicio a la comunidad? Si no estás sirviendo, amigo, hermano, a la iglesia, lo más probable es que no hayas comprendido lo que significa el evangelio y lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cómo es que estás sirviendo a los demás? ¿Cómo es que estás sirviendo a la iglesia? Versículo 10. Ámense los unos a los otros. Pablo nos está diciendo, por lo tanto, una vez que hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, sirvan, versículo 10, ámense los unos a los otros. Y la palabra que utiliza Pablo es ágape, amor incondicional. Ámense incondicionalmente los unos a los otros. Y es un imperativo, es una orden. Ámense, no es si quieren. Ámense los unos a los otros, incondicionalmente. Así como Dios los ha amado incondicionalmente y entregado a su Hijo, a pesar de lo que ustedes son, ahora ustedes ámense incondicionalmente los unos a los otros. Pablo ha utilizado este imperativo, esta palabra ágape, en el capítulo 5, versículo 5. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Dios ha derramado su amor. Dios nos ha amado incondicionalmente. Capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor incondicional, su amor ágape por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, incondicionalmente. Capítulo 8, versículo 37. Sin embargo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 39.
Nada nos separará de Dios, nada nos podrá apartarnos de Él, de su amor que ha manifestado en Cristo Jesús. Dios nos ha amado incondicionalmente a pesar de lo que somos, y ahora nosotros deberíamos de amarnos incondicionalmente los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero, porque Dios nos ha mostrado ese amor incondicional. No es para que los demás vean cómo nos amamos, no es para convencer a los demás del evangelio, no es para que la gente no te critique, es porque Dios te ha amado y Dios te ha mostrado el evangelio en la cruz. Ámense incondicionalmente los unos a los otros. Y escucha la lista de Pablo, versículo 9. Este amor incondicional debe de ser sincero, sin hipocresía. Versículo 10, con amor fraternal, respetándose y honrándose. Versículo 11, nunca dejando de ser diligentes. Versículo 12, alegrándose en la esperanza, mostrando paciencia en el sufrimiento, perseverancia en la oración. Versículo 13, ayudándose unos a otros, a los necesitados, practicando la hospitalidad. Versículo 14, bendigan a quien los persigan, bendigan y no maldigan. Versículo 15, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía, no sean arrogantes, háganse solidarios, no se crean los únicos, no paguen nada mal por mal, procuren hacer el bien, vivan en paz, no tomen venganza, denle a su amigo de comer, a su enemigo, si tiene sed, dale de beber. Versículo 21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal por el bien. Y todos estos son imperativos. Pablo no nos está diciendo si quieres, si te da tiempo, si lo consideras, si la persona es buena onda contigo, si él no te ha lastimado. Pablo nos está diciendo, ámense incondicionalmente los unos a los otros, porque Dios los ha amado incondicionalmente. Punto. Ámense los unos a los otros. Capítulo 23, versículo 8. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse incondicionalmente unos a otros. Quien ama incondicionalmente ha cumplido la ley. Ama incondicionalmente a tu prójimo, porque el amor incondicional no perjudica a tu prójimo. Así que el amor incondicional es el cumplimiento de la ley. No sé si te quedó claro. El punto es que debes amar a tu prójimo como consecuencia de que Dios te ha amado primero. Debes de amar a tu prójimo incondicionalmente, porque esto refleja que has comprendido lo que Dios ha hecho por ti. Y Juan lo explica muy bien. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, y date cuenta cómo comienza. Amados, ustedes son amados míos, amados. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama, escucha esto, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su prójimo. ¿Cómo es que tú estás amando a tu prójimo? Porque estoy seguro que cuando nosotros escuchamos todos estos imperativos y estas indicaciones, lo primero que se nos pasa por la cabeza es, ¿ya viste? Nadie me ha buscado. Nadie me ha invitado a su casa. Nadie se ha alegrado conmigo. Nadie ha llorado conmigo. Nadie me ha amado. Todos me ignoran. Y Pablo, y Dios te está hablando a ti. No está hablando al de lado. No lo está hablando aquel
vecinillo que tanto te causa agruras. Pablo te está llamando a ti. Ama. ¿Qué tanto está reflejando ese entendimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo estás amando a la persona del lado tuyo? ¿Cómo estás amando a tu prójimo? ¿Estás buscando? ¿Estás invitando? ¿Estás sirviendo? ¿Cómo es que estás amando a la comunidad que Dios te ha dado? Porque lo vuelvo a repetir, si no estás amando, si solo estás esperando que los demás te amen, que los demás te busquen, que los demás te inviten, y si tú no estás amando, es que no estás siendo movido por el Evangelio. Si no estás siendo movido por el Evangelio, es que no has comprendido lo que Dios ha hecho en tu vida. Pablo nos está dando la razón. La razón es que Dios ha dado su vida por nosotros. Cristo ha sacrificado su cuerpo con nosotros. Eso es lo que nos mueve a servir, es lo que nos mueve a amar. Si nosotros no servimos, si nosotros no amamos y solo estamos esperando que los demás nos atiendan y que los demás nos amen, probablemente, muy probablemente no has comprendido lo que Dios ha hecho en tu vida. Probablemente tu mente aún no ha sido renovada. Probablemente sigues amoldado a este mundo, escuchando lo que ves en las novelas, viviendo de coraje porque las demás personas te hicieron esto o aquello, y escuchando a los amiguitos que no te apuntan a la palabra de Dios. Pues tú no le hables. ¿No te saludó? Pues tú no lo saludes. ¿No te dio? Pues tú no le des. ¿Cómo es que nosotros estamos amando a la comunidad, a los hermanos que Dios nos ha dado? Porque por cada uno Cristo ha dado su vida. Probablemente te cae mal, probablemente tú no lo ves con gracia, pero para Cristo esa persona es preciosa que ha derramado su vida para poder limpiarla y por poder perdonarla. ¿Cómo es que estás amando a las personas que Dios ha amado incondicionalmente? Pablo nos ha llamado a servir, Pablo nos ha llamado a amar, Pablo nos ha llamado a someternos. Capítulo 13, versículo 1. Todos deben someterse a las autoridades públicas, porque no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Versículo 2, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela con lo que Dios ha instruido. Capítulo 3, porque los gobernantes no están para influir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Versículo 4, pues está al servicio de Dios para tu bien. Versículo 6, por eso mismo paguen sus impuestos. Y veo la cara de todos ustedes. Parece que Pablo es inconsciente de la realidad de nuestra sociedad. Pablo nos está llamando a someternos a las autoridades, porque todas las autoridades, dice Pablo, que han sido puestas por Dios, porque están para cuidarnos, porque están para nuestro bien. En consecuencia, nosotros debemos someternos a las autoridades. Ok, Pablo, ¿qué pasa cuando la República Mexicana tiene un secretario de Seguridad Pública como García Luna, ligado con el narcotráfico? ¿Qué pasa cuando el estado de Veracruz tiene un gobernador como Javier Duarte? Desfalcos, corrupción. Ahora, Pablo nos está diciendo de someternos a las autoridades. Pablo nos está diciendo, si quieres, si lo consideras prudente, Pablo nos está diciendo que todas las autoridades han sido puestas por Dios, buenas y malas. Todas las autoridades, todo está bajo el control de Dios. Te guste o no te guste, corrupto, honesto, todo está bajo el control de Dios. No es que Dios
se le haya pasado o sea inconsciente, ignorante de la corrupción y la situación en nuestra sociedad. Dios lo sabe. Y Pablo nos está diciendo tranquilo, porque Dios está en control. Tú eres llamado a someterte a las autoridades. Y Dios va a utilizar esas autoridades que están a su servicio para tu bien. Segunda parte del versículo 6. Pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas a gobernar. Están al servicio de Dios. Todo, absolutamente todo. Y Dios va a utilizar cosas buenas y cosas malas. ¿Te acuerdas? Nosotros lo vimos en el capítulo en el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas, ¿va? Todo está bajo el control de Dios. Dios dispone absolutamente todas las cosas. Ahora, nosotros somos llamados a someternos a la autoridad que está bajo el control de Dios, ¿vale? Y Dios va a utilizar eso. Dios va a utilizar cosas buenas y malas, ¿te acuerdas? Para nuestro bien. Dios utiliza el dolor, Dios utiliza la aflicción para poder acercarnos a Él, para poder socorrernos. En otras palabras, Dios está más interesado en nuestra obediencia que en nuestra opulencia. Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra comodidad. Y Dios va a utilizar esas autoridades corruptas para nuestro bien. Probablemente no lo vamos a ver en prosperidad. Probablemente vamos a saber y vamos a vivir injusticias. Sin embargo, en el versículo 19 del capítulo 13, Pablo nos dice: no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros somos llamados a someternos, dejándole a Dios la justicia, dejándole a Dios el control de absolutamente todas las cosas. Dios es quien va a lidiar con esas personas corruptas. Dios es más glorificado en nuestra obediencia que en nuestra opulencia, que tener más cosas. Y déjame mencionar algo. Nosotros somos llamados principalmente a someternos a Dios. Por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier autoridad, nosotros nos sometemos a Dios. Y como nosotros nos sometemos a Dios, Dios nos dice que nos tenemos que someter a las autoridades. Casa, iglesia, trabajo, gobierno, lo que sea. Porque nosotros nos sometemos a Dios, nosotros nos sometemos a las autoridades. Y entonces nuestro sometimiento es principalmente a Dios. Y como Dios nos dice, sométanse a las autoridades, nosotros nos sometemos a las autoridades. Ahora, si cualquier autoridad nos llama a ir en contra de los estatutos de Dios, de la voluntad prescrita de Dios, nuestra principal responsabilidad es, sobre todas las cosas, la voluntad de Dios. Nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Algo muy simple. Dios nos dice: no matarás. Si cualquier autoridad te llama a matar, nosotros no podemos ir en contra de nuestra autoridad absoluta, que es Dios. Y ahora no tengo la obligación de someterme a la autoridad que va en contra de Dios. ¿Tiene sentido? Nosotros nos sometemos por encima de todo a Dios y en consecuencia nos sometemos a las autoridades. Si las autoridades van en contra de lo que Dios determina, manda y prescribe en su voluntad, nosotros no tenemos ninguna obligación de someternos. Y va a haber consecuencias, porque aquí Pablo nos dice que la espada la tiene el gobierno. Y esa espada va a ser mal usada, y es mal usada muchas veces. Y el ir en contra de esa autoridad porque prefieres someterte a Dios va a tener consecuencias. Persecución, muerte, de la misma manera que someterse a la voluntad de Dios va a tener consecuencias. Dejar las promesas de este mundo, buscar tu santidad, cualquiera de las dos va a tener consecuencias. Pero
Con nuestra obediencia glorificamos a Dios. Con nuestro sacrificio glorificamos a Dios. Cumpliendo la voluntad de Dios glorificamos a Dios. No sé si ha escuchado de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, no un perro, sino un pastor, sino un pastor que era alemán, bueno, que vivía en el imperio de Alemania. El imperio alemán, el imperio nazi, estaba buscando a los judíos, ¿vale? Y su objetivo, como ustedes ya saben, era aniquilar a todos los judíos. Bueno, Dietrich, un pastor viviendo en el imperio alemán, cristiano, protestante, tenía una opción: someterse a Hitler o someterse al Dios Altísimo. Cualquiera de las dos iba a tener consecuencias. Si se sometía a Hitler y mataba a todos estos niños judíos, se las iba a tener que ver con Dios. Pero si se sometía a Dios y salvaba a estos niños, se las iba a tener que ver con Hitler. Las consecuencias ahí estaban, ¿vale? Dietrich decide salvar a los niños. Al final es apresado. El final es la muerte, la horca. Sin embargo, date cuenta, una mente renovada, una mente conforme a la voluntad de Dios, dispuesto a sacrificar su comodidad en el imperio alemán, dispuesto a dejar sus riquezas, dispuesto a dejar todo lo que él tenía, ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable para glorificar a su Dios. Hermano, ¿qué tan dispuesto estás a ofrecer tu cuerpo como sacrificio? ¿Qué tan dispuesto estás a servir a tu comunidad? ¿Qué tan dispuesto estás a amar a tu comunidad incondicionalmente? ¿Qué tan dispuesto estás a someterse a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cómo es que estás viviendo? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando? ¿Cómo se ve tu vida reflejada? Yo te diría una cosa, mira, si nosotros estuviéramos viviendo, sacrificando nuestro cuerpo al servicio, amando y sometiéndonos, la iglesia sería completamente diferente. La iglesia se vería completamente diferente. Llena de amor, llena de servicio, llena de respeto. Las decisiones que tomamos en nuestra vida, cómo gastamos nuestro dinero, cómo gastamos nuestro tiempo, se vería completamente diferente. Muchos de nosotros vivimos con una mente que aún no ha sido renovada, amoldados a este mundo. Muchos de nosotros vivimos como dormidos prácticamente. Dormidos. Muchos de nosotros vivimos dormidos, caminando dormidos. No sé si has visto de estas personas que salen a la calle en pijama y que van al supermercado en pijama. Si eres una de esas, disculpa. Pero para mí es difícil de comprenderlo, porque yo no entiendo si es como ese proceso de transición, ¿no? En pijama estás en tu casa y estás durmiendo, pero sales a la calle y hacer súper en pijama. Y es como estará dormida. Y Pablo nos está diciendo, muchos de nosotros vivimos en pijama, babeando, con lagañas. Vivimos dormidos, no dispuestos a sacrificar nuestros cuerpos, no dispuestos a servir, amar y someternos, completamente dormidos. Pablo en el versículo 11 nos dice: hagan todo esto estando conscientes. Todo lo que les he dicho, háganlo estando conscientes del tiempo que vivimos. Escucha. Ya es hora de que despierten del sueño. Ya es hora de que despierten del sueño, hermano. Ya es hora de que despiertes de este sueño. Ya es hora de que abras los ojos. Ya es hora de que te quites esa pijama. Ya es hora de que despiertes, porque nuestra salvación está más cerca que nunca. Ya es hora de que despiertes y te des cuenta del sueño que estás viviendo. Que no juegas en el Manchester,
que este mundo no es para siempre. Sin embargo, todos nuestros esfuerzos, toda nuestra energía le estamos dedicando a este pequeño lapso de tiempo pensando que es para siempre. Pablo nos está diciendo, es un sueño, hermanos, despierten, porque este mundo va a acabar, porque se van a despertar, porque Cristo va a regresar y te va a pedir cuentas y te va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con los recursos que te di? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? ¿Y qué le vamos a decir? Estábamos dormidos, pensando que jugaba en el Manchester United, pensando que este trabajo era todo lo que tenía, pensando que tenía que ser el más rico, el más exitoso, el más talentoso, pensando que tenía que encontrar una mejor pareja, alguien con quien estar. Dormidos, hermanos, dormidos. Y Pablo nos está diciendo, despierten, ya es hora de que despierten de este sueño, porque Cristo va a regresar y porque Cristo nos va a pedir cuentas de lo que hicimos y cómo vivimos. Despierten de este sueño. Quítense esas pijamas, límpiense esa baba. Dejen de pensar que juegan para el Manchester. Deja de pensar que tu trabajo es lo más importante. Dinero es lo más importante, tu familia es lo más importante. Y muchos de nosotros estamos dispuestos a lo que sea por vivir este sueño temporal. Sacrificando nuestra relación con Dios, sacrificando la oportunidad que tenemos de amar y de servir a la iglesia, haciendo cualquier cosa por aferrarnos a este sueño temporal. Hermano, un día vamos a despertar y nos daremos cuenta cómo hemos desperdiciado nuestra vida aquí, en este sueño temporal, con las cosas que Dios nos ha dado. Pablo nos está diciendo, despierten. Despierten porque este sueño se acabará, hermanos, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. El mismo Pablo en Filipenses, versículo 3, capítulo 8. Pablo nos dice, es más, todo lo considero como pérdida, todo lo he considerado como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Pablo conoce a Cristo. Pablo es aplastado por la gracia de Cristo en su vida. Y a partir de ese momento, Pablo dedica su vida al servicio de la iglesia, al servicio de Cristo. Y ahora todo lo considera como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Hermano, Pablo estuvo dispuesto a sacrificar su vida, a dejar todo a un lado por conocer a Cristo, por servir a Cristo. Ahora todo para él era como estiércol. ¿Cómo es que ves tu trabajo? ¿Cómo es que ves los recursos que Dios te ha dado? ¿Como un medio para poder agradar y servir a Dios? ¿O como la razón por la cual tu vida te da sentido? Pablo consideró todo como estiércol, porque lo más importante para él, una vez que ha sido aplastado por esa gracia, era conocer más y más a Cristo. Pablo estaba en este mundo. Pablo estaba en otro mundo. Pablo estaba despierto. Pablo vivía en este mundo, pero despierto, no dormido como todos nosotros. Pablo estaba despierto, viviendo para la eternidad, sabiendo que era temporal. No tenía nada, estaba en una cárcel, no tenía que comer, pero sabía que esto era temporal. Nuestro Señor Jesucristo, 33 años, dispuesto a sacrificar su vida, a derramar su sangre para comprar un pueblo, no aferrándose a este mundo, sino estando dispuesto a despojarse, porque no estaba dormido, porque estaba despierto, porque sabía que esto era temporal. Pablo nos ha dado la razón de la acción, cómo es que deberíamos de vivir. Y Pablo nos ha dicho, despierta cristiano, porque nuestra salvación está más cerca que nunca.
y porque esto es temporal.